Muchas gracias, hermano Osvaldo. Gracias a nuestro Dios, principalmente porque le concede la vida y la salud, a pesar de todos los problemas pasados de salud que en el personal he tenido. Gracias a Dios me permite seguir aquí entre ustedes y sobre todo pues con el mismo deseo de siempre, de poder seguir meditando en la palabra, aprendiendo todo de ella, que es la fuente de la riqueza espiritual para cada uno de nosotros. En esta ocasión nos toca estudiar el libro o el Salmo número 58. Como el título de este salmo así lo dice, plegaria pidiendo el castigo de los malos. El Salmo 58, así como el 57 o del 57 al 59, son tres salmos que son de los llamados imprecautorios, ¿verdad? ¿Qué son estos? Bueno, pues sabemos que son salmos que piden a Dios justicia, piden a Dios que actúe Él, porque Él es el único que puede vengar a los malos. Llama la atención que esos tres salmos siempre hay un común denominador al principio, cuando dice al músico principal sobre no destruyas Mictam de David. ¿Por qué, por qué el libro de los Salmos? ¿Por qué el libro de los Salmos? Esos tres salmos dicen esto. Esos encabezados en los Salmos 57, 58 al 59, hay dos frases, o hay tres frases. Al músico principal, no destruyas Mictam de David. Esas son parte de las notas introductorias que acompañan ciertos salmos. No todos los salmos lo tienen, pero eso solamente aparece en el texto hebreo original. Y quiero descifrar un poco como manera de introducción qué es un mitam, ¿verdad? Pues la palabra tal vez mis compañeros anteriores la han de haber descifrado, pero la palabra mitam aparece en varios salmos, incluso en el Salmo 16 aparece allí en el encabezado. Y así como del 56 al 60, su significado exacto no está del todo claro, no hay claridad en qué es. Pero algunos exégetas de la Biblia creen que era un tipo de poema con un carácter especial, que quizá solamente, o quizá reflexivo, o quizá también solemne, ¿verdad? Y, o pudiera ser también un recordatorio de que los salmos no eran solamente textos o escritos para leer solamente, sino también eran, como ya lo hemos dicho, eran cantos o con instrucciones musicales específicas. Ahora, ¿qué significa la frase al músico principal sobre no destruyas? También es muy probable, porque no podemos asegurar con certeza, pero es muy probable que se trate de una indicación musical. No destruyas. En el hebreo al-tash-chet, que es una palabra, ¿verdad? En hebreo, parece ser el nombre de una melodía o de un estilo de canto conocido en la época de David. Pues en otras palabras, hermanos, no destruyas era un estilo de un canto, de una melodía. Y al músico principal, pues sobre no destruyas, dice Mictán de David. Ya la palabra de Mictán ya la definimos. Entonces, en conjunto, ¿qué significa todo esto? Bueno, pudiera ser algo como esto. Ese salmo debe ser cantado, es como si se dijera así. Ese salmo debe ser cantado por el director del coro, siguiendo la melodía llamada No destruyas, y pertenece al género poético conocido como Mictán, compuesto por David. Palabras más, palabras menos, eso era lo que pudiera significar esta frase introductoria que aparece en este encabezado. Esos títulos, hermanos, de los Salmos 57 al 59, se relacionan con un contexto histórico durante la vida de David. Hay que recordar
esto, ¿verdad? Que David estaba viviendo, cuando escribió cada uno de estos salmos, David estaba viviendo experiencias muy particulares cuando los escribió. Eran diferentes, no eran las mismas, pero en general eran difíciles. David no estaba escribiendo, en algunos escribe de gozo, como en el 133, por ejemplo, en otros escribe de tranquilidad, pero en estos especiales, los imbracauterios no estaban en la tranquilidad, no estaba rodeado de tranquilidad. Entonces, el contexto histórico de estos salmos, hermanos, ahí estaba algo, una experiencia difícil, estaba viviendo una experiencia difícil. Persecuciones por un lado por parte del rey Saúl sobre todo, ¿verdad? Y situaciones de peligro extremo. Los encabezados no destruyas y Mictam no son meros adornos, ¿verdad? Son sino claves históricas que nos ubican en las cuevas, como decía nuestro hermano Jesús Ángel hace 8 días, y en la casa vigilada de David, que es el salmo que viene después, mostrando cómo sus oraciones nacen de experiencias reales, ¿verdad? Experiencias reales de supervivencia y sobre todo de fe. Entonces, esto es algo, hermanos, que tenemos que ver aquí en esto, ¿verdad? Que tenemos que considerar. Eh, Quizá me estoy llevando un poco más de tiempo porque estoy analizando el contexto histórico para introducir el 58, que en realidad es un salmo muy pequeño, pero en el contexto histórico del Salmo 57, David huye de Saúl, lo decía mi hermano, no, tampoco voy a hacer algo muy extenso, nada más quiero introducirle. Se refugia en esa cueva que ya decía mi hermana, probablemente Adulam o en Gadi, ¿verdad? El tema era un clamor por protección en medio del peligro, pero también confianza en que Dios lo exaltará. Ahora, en el 58, que es el que estamos estudiando, hay una situación aquí. Aunque no menciona un evento específico como sí lo hace en el 57 y sí lo hace en el 59, en el 58 no menciona un evento específico. Entonces aquí se interpreta como un juicio contra gobernantes corruptos. Y en este tema, ¿verdad? Hay una denuncia y denuncia la injusticia y pide a Dios que actúe contra los malvados. Y al igual que en el 57, se canta con la melodía No destruyas, reforzando la idea con esto, ¿verdad? Que cuando dice no destruyas, se refuerza la idea de que David pide justicia divina sin tomar venganza personal. Eso es algo que tenemos que considerar mucho, hermano. O sea, por mucho daño que nos haga la gente, nosotros nunca podemos tomar venganza personal, sino ponerlo todo en las manos de Dios, tal como lo está haciendo David. Ahora, en el Salmo 59, que es el que después corresponderá, la situación de Saúl es que él envía soldados a vigilar la casa de David para matarlo, según primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 17, que es donde está basado este salmo. Ahí el tema principal es que David clama por la liberación de enemigos que lo acechan como perros nocturnos. Y otra vez aparece la palabra no destruyas. Y aquí enfatiza que David no busca otra vez vengarse, él personalmente no busca, sino que confía en que Dios lo va a salvar, en que Dios lo va a poder ayudar en este proceso, ¿verdad? Ahora, hay una conexión espiritual y una conexión histórica. Esos salmos muestran a David en momentos de vulnerabilidad. Es decir, aquí David en estos se muestra muy vulnerable, momentos de vulnerabilidad extrema. Como ya se ha dicho, escondido en cuevas, rodeado de enemigos, vigilado en su propia casa. Aún así, aún con todo esto, hermanos, aún así, en lugar de buscar venganza, David recurre a la oración y la música, dejando un legado de confianza en Dios. Eso es algo muy difícil que nosotros a veces no hemos podido lograr, que en medio de adversidades no dejamos a Dios, como que estamos demasiado preocupados, sentimos demasiado absortos en eso, ¿verdad? Pero aquí nos da una gran lección, David.
Él lo deja, con todo eso, él ora a Dios y dice, pero no los destruya, no los destruya. La repetición de no destruir subraya un principio clave. La justicia pertenece a Dios y no al hombre. Entonces, hermanos, vamos entrando ya en materia de del Salmo 58. La situación crítica de David en algún periodo de la persecución de Saúl es muy probablemente lo que ocasiona este salmo, en el cual el salmista enseña que la pecaminosidad innata y efectiva de los hombres merece y recibirá la justa retribución de Dios. Quiero que me acompañen leyendo, hermanos, este Salmo 58 dice así: Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Un salmo muy duro, hermanos. Un salmo muy, digo duro porque es un salmo muy fuerte, por decir la palabra fuerte. Son palabras muy fuertes las que usa aquí David. Aquí el traductor o los traductores de esta versión, la Reina Valera, que es la que estoy usando, dice, oh congregación, pero según los exégetas de la Biblia, en el original no dice, oh congregación, dice, oh mudos, ¿verdad? O sea, el vocablo aquí nunca se traduce congregación. Es como si les dijera, ¿son mudos ustedes los que deben de hablar justicia? Puede ser la traducción en todo caso. Pero en todo caso, cualquiera que sea la traducción, el salmista censura, quizás a un consejo reunido para juzgar su causa y obligado a dar un fallo justo. Esto, hermanos, de la injusticia de los magistrados, de los jueces, eh, no es nuevo, no es nuevo. Esto ya es desde hace muchos años, desde la antigüedad. Si ha habido corrupción, ha habido injusticias, todo, no es nuevo. Y aquí lo estamos corroborando con David, que David está reclamando, ¿verdad?, a esto y les dice, oh congregación, ¿verdad? Como diciendo, mudos. Es como si allí faltara algo en esa pesa. Ahí falta la pesa de la justicia, ¿verdad? Y es por eso que el rey David, este, no era su propósito, hermanos, pronunciar problemas, sino simplemente todo lo contrario. Con esto era un reclamo, pero para que ellos hicieran su trabajo. Pero dice el versículo 2 antes en el corazón, porque dice ahí el versículo 1 oh congregación, o sea, oh mudos, pronunciáis en verdad justicia, o sea, hablan en verdad justicia, juzgas rectamente, hijos de los hombres.
Antes en el corazón maquináis iniquidades. Notemos que la palabra corazón, hermanos, aquí ya viene desde lo más profundo, ¿verdad? Ya viene desde de lo más profundo del pensamiento. La maldad viene ya. Maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Entonces, era algo que estaba en ellos, daban decisiones de violencia. Es como ustedes expresan los actos que deben expresar aquí en la tierra deben de ser actos correctos, pero hacen todo lo contrario. Es como si les estuviera reclamando. David no dice, por ejemplo, y vamos a ir ahí al versículo 3 que es un texto clave, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. David no dice, este texto es que hay que explicarlo bien. David no dice que el hombre nazca en pecado. Esta es simplemente una forma de decir que este Salmo 58:3 no es una enseñanza doctrinal general sobre que todo ser humano nace en pecado, sino una destrucción poética de los impíos. Porque hay que recordar, hermanos, que aquí está hablando de los impíos, no está hablando de los seres en general humanos, o de los seres humanos en general. No está hablando de eso, está hablando de los impíos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de interpretar la palabra del Señor, ¿verdad? En otras palabras, es un lenguaje poético, ¿sí? ¿Verdad? Sobre los impíos. Ahora, algunos, repito, aquí una referencia al pecado innato del ser humano, en contraste con lo que encontramos en el Salmo 51:5, ¿verdad? Cuando dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin embargo, el contexto inmediato del Salmo 53, que es el que estamos considerando, es más limitado, repito. Denuncia la injusticia de gobernantes y denuncia la injusticia de jueces corruptos. El Salmo es un poema imprecautorio, ya lo dijimos en su momento, de David contra jueces corruptos. Ese es el punto, contra jueces corruptos. La frase desde la matriz, cuando dice ahí, se apartaron los impíos desde la matriz, ¿verdad? Es una forma hiperbólica, o sea, de hipérbole, una forma de lenguaje figurado. Sabemos que una hipérbole es una exageración, es un lenguaje exagerado. Y esa frase desde la matriz es un lenguaje exagerado, ¿verdad? Para enfatizar que la maldad de los impíos está profundamente arraigada, ¿sí? Y eso es algo muy serio, hermano, ¿verdad? Por eso entendemos que en el mundo hay mucha injusticia, mucha maldad por lo mismo, porque la maldad no es superficial en el caso de ellos. La maldad está arraigada desde, como dice la palabra ahí, desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Obviamente es un lenguaje poético porque ningún bebé nace hablando, ¿verdad? Es simplemente una exageración para afirmar que los malos ya lo traen. O sea, ya es algo que lo hace. Ahora, versículos 4 y 5 nos hablan lo siguiente. Dice ahí que se apartaron. Dice el versículo 4 y 5, veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Se apartaron los impíos desde la matriz. Fíjense, hermanos. ¿Cómo los describe? Describe a los malos. ¿Cómo los describe a los malos o a los impíos en general, David? Pues que pecan de una manera muy fácil, de una manera natural, que dicen mentiras como si estuvieran hablando verdades. Y así hay mucha gente, hermanos, con tanta naturalidad hacen ese tipo de expresiones, ¿verdad? Mintiendo, sabiendo ellos que es mentira, pero lo dicen como si estuviera diciendo verdad, con una convicción,
que te engañan fácilmente. Y David está haciendo eso precisamente. Y dice que lo hacen de una manera tan sutil como lo hace la serpiente con el veneno, ¿verdad? Y otra cosa, hermanos, y eso es en un sentido pues, colectivo de parte de los impíos, y viene a parecerse por ejemplo, a un áspid sordo, ¿verdad? Aquí la palabra es una frase que pues describe, ¿verdad? Que pues no hacen caso, porque ustedes han oído, David usa la metáfora, hermano, de serpientes venenosas, de serpientes sordas, para describir a los malvados. Su malicia es tan dañina como el veneno que posee una víbora. Y su terquedad de los impíos los hace insensibles a cualquier corrección, a cualquier consejo, a cualquier cosa que se le pueda decir, por muy bueno que sea ese consejo. Entonces, incluso cuando se les invita a que hablen con sabiduría, pues ellos cierran sus oídos, son sordos, como la víbora sorda, que no quiere oír al encantador o que no oye al encantador. Y esas víboras venenosas que solamente dañan son comparadas los impíos o comparados los impíos. En la antigüedad, hermanos, hay que nada más mencionar esto, que en la antigüedad se creía que ciertos encantadores pudieran controlar a las serpientes con música, con palabras. Y para eso había esos famosos encantadores. Ahí en el libro de Eclesiastés, y en el capítulo 10 versículo 1 dice algo así, dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Entonces, todo nos demuestra que sí había serpientes, ¿verdad? Y sí había encantadores. Sí había los famosos fakires que ahora se le dice en la India, ¿verdad? Y ahorita lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero eso demuestra que no es nuevo eso ya existía desde la antigüedad. Mire Jeremías, capítulo 8 versículo 17 también nos comprueba que desde la antigüedad ya había esto. Dice, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Esas son las que eran las serpientes sordas, hermano, de las que menciona David, y para los cuales no había un encantador. Aquí la víbora, aquí en el Salmo 58:3, la víbora se resiste, simbolizando la obstinación de aquel malvado. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar, ¿verdad? Que recordar, y lo hemos olvidado. Es que en el caso de las personas, hay personas que son tercas, ¿verdad? Hay personas que son rebeldes. La rebeldía y la terquedad, o la rebeldía y la obstinación, van de la mano, pero no es lo mismo. Hay gente que es rebelde porque no conoce, pero una vez que se les da a conocer, cambian su procedimiento. Pero hay rebeldes que aún hablándoles, persisten en su rebelión, y eso ya es la obstinación o es la persona terca. Y así está describiendo David a estos jueces tercos, a estos jueces obstinados, la obstinación del malvado. Lo dice que es como un veneno, como malicia, el veneno de la víbora sorda, que no hace caso al encantamiento, al consejo, a las palabras prudentes que se le pudieran decir, cierran sus oídos para tal efecto. Entonces, hermanos, la víbora sorda simboliza la incapacidad o simboliza la negativa de escuchar corrección, consejo o incluso la voz de Dios, ¿verdad? No importa cuán sabio es ese consejo, ellos lo van a rechazar de todas maneras. Entonces, podríamos aplicarlo a nosotros, esto que estamos diciendo, hermanos. Quizá
podemos decir, esto fue para aquellos tiempos, fue para aquellos jueces, aquellos magistrados, pero podríamos preguntarnos, ¿hay áreas en nuestra vida donde cerramos el oído a la corrección? Fíjense que eso lo condena la palabra de Dios. Hay pasajes que nos dicen, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y debemos tener el oído abierto, no ser víboras sordas, ¿verdad? Al contrario, debemos tener el oído abierto para poder hacer. Si hay áreas que digo, no, yo tengo la razón y no me importa lo que me digas, yo con lo que yo digo es mi verdad y por lo tanto yo con esto me voy a morir, pues estamos mal, ¿verdad? Porque debemos aprender a escuchar y el texto nos llama a evitar la terquedad. Una virtud, hermanos, opuesta es que frente al veneno de la malicia, el cristiano está llamado a cultivar palabras que sanen, palabras y actitudes abiertas a la instrucción. ¿Y qué debemos hacer? Como lo está haciendo David, oración, pedir a Dios un corazón humilde que escuche su voz y la da a quienes nos aconsejen con amor. En resumen, ¿qué quiso hacer aquí David? Bueno, mostrar que los malvados son como serpientes venenosas y sordas. Dañan con sus acciones y se niegan a escuchar cualquier corrección. Pero el texto nos exhorta a reconocer la gravedad del pecado persistente, el pecado que está allí, el que persiste, ¿verdad? Y a buscar a Dios, en Dios, la justicia y la transformación que el corazón humano por sí solo no logra. Pero sigamos estudiando, hermanos. El versículo siguiente, versículo 6, dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Este versículo, hermanos, quiebra sus dientes de sus bocas. Eh, sí es una metáfora que pide a Dios clamar por su intervención. Esto es algo que el Señor está hablando para poder neutralizar el poder destructivo que tiene ese áspid sordo, venenoso, que son los malvados. Y los compara con leones cuya fuerza está en sus colmillos. La fuerza de un león está no solamente en sus garras, sino también en su picada, en su mandíbula, sus colmillos. No sé cuántas libras de presión puede hacer que rompa cuando lo hace con coraje, le hace enojado un león, incluso un leoncillo, lo hace, tiene fuerza y puede destrozar huesos. Y hermanos, cuando a un león le rompen los huesos, lo rompen todo, perdón, los huesos, los dientes, lo rompen todo, le destruyen, lo aniquilan, por así decirlo. Y David no está pidiéndole a Dios que le dé a él la oportunidad, que le dé a David la oportunidad de destruir a sus adversarios, no. Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Entonces, David en oración contra jueces, otra vez, contra gobernantes corruptos, está diciendo que los malvados son comparados con leones feroces cuya fuerza está en sus dientes. Ahí radica su fuerza de estos animales, de estas fieras. ¿Y qué significa esta metáfora del león, de los leones, de los leoncillos? Bueno, es neutralizar el poder. Ahí está, como dice yo hace algunos momentos, en los dientes estaba su poder. Representan los dientes la capacidad de dañar, de devorar o de destruir. Al pedir que Dios los quiebre, David clama que se les quite su fuerza. Protección del justo. El Salmo refleja, hermanos, refleja la angustia de los inocentes frente a la injusticia y la
necesidad de que Dios intervenga. Es algo que se debe que no debemos olvidar. Si es un lenguaje poético, porque lo es, no es un llamado a una violencia física, no, sino una forma intensa, hermanos, intensa de pedir que el mal pierda su eficacia. ¿Podemos aplicarlo de una manera práctica? Sí. Todo esto que estamos aprendiendo de David, sí lo podemos aplicar de una manera práctica. ¿Qué es? Bueno, confianza en Dios. El creyente puede pedir que Dios desarme las fuerzas que buscan dañarlo, ya sean personas, sistemas injustos o tentaciones incluso, ¿verdad? Oración por justicia. Sí, debemos orar. Pablo dice que debemos orar por todos y en esto va la justicia. Nos enseña que es válido clamar contra la corrupción, contra el abuso, confiando sobre todo en que Dios es un juez justo. En nuestra vida diaria, ¿qué debemos hacer? Bueno, que en lugar de responder con violencia, el Salmo invita a entregar la causa a Dios, quien puede quebrar los dientes del mal en cualquier forma que se presente. O sea, de cualquier manera, Él nos va a ayudar. Quiebra sus dientes. En resumen, se quiebra sus dientes es una súplica para que Dios quite la fuerza del mal y proteja al justo. Recordándonos así, hermanos, que la verdadera justicia no depende de nuestra venganza, sino de la intervención divina. Y la enseñanza principal del Salmo 58:7 dice allí lo siguiente: sean disipadas, dice ahí, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Bueno, eh, ahí estamos observando, hermanos, que cuando dice sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, bueno, el salmista usa dos metáforas. Usa las aguas corrientes, las aguas de los ríos que se llevan toda clase de cosas, porque el agua tiene poder para arrastrar objetos, pero con esto de aguas que corren, esa metáfora significa una cosa: algo que se desvanece, que no se puede retener. Usted avienta un objeto a ese río y la corriente se lo lleva. Y así es, ¿verdad? Dice, sean disipados, esos impíos sean disipados como aguas que corren. Dice ahí, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Las saetas, cuando las flechas están rotas, de nada sirven, porque son armas inútiles, incapaces de causar daño. Y todas las armas que un injusto pudiera tener, hermanos, pues ante la enseñanza clave, bueno, que el mal, por muy fuerte que sea, con la humanidad, ante Dios es frágil. Si Dios interviene, todo el mal va a ser mm, temporal, no va a ser duradero, va a ser frágil. Aunque los impíos planeen, aunque los impíos ataquen, sus esfuerzos no tienen consistencia ni duración. Si confiamos en la justicia divina, el creyente puede descansar en que Dios desbarata los planes injustos y protege a los suyos. Y hay una esperanza para el justo. Sí, sí la hay. Este versículo es un consuelo. Lo que parece amenaza se convierte en nada cuando Dios interviene. A veces pensamos que hay mucho peligro, a veces pensamos que estamos muy, muy acechados, estamos acosados, pero cuando amamos a Dios, encontramos una respuesta. Y de eso, hermanos, yo creo que los que tenemos algunos años en el Evangelio podemos dar cuenta, podemos dar fe, ha sido nuestro refugio, podemos clamar correctamente. Entonces, confiemos, como lo está confiando David, en la justicia divina, nada más.
Hay una aplicación práctica en nuestra vida diaria, sí, sí, también la hay, hermano. Todo esto que estamos viendo y aprendiendo de David, hay una aplicación muy práctica en la vida diaria. Cuando enfrentamos injusticias, cuando enfrentamos ataques, recordemos algo, que no, esos ataques, esas injusticias no tienen un poder duradero, no tienen. Son como en el río, se van. No respondamos con violencia, no confiemos en que Dios va a neutralizar esa maldad. Allí el rey David nos presentó una referencia de las serpientes y la forma en que actúan y dijo, veneno tienen como veneno de serpientes. Son como la víbora sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Eso ya lo vimos. Por más hábil que sea el encantador. En otros pasajes tenemos también eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hermanos, nosotros debemos de aprender, si no lo hemos hecho, aprender a confiar en Dios. Y vamos a la explicación de los versículos 9 y 10. Dice, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Tus pies lavará en la sangre del impío. Ahí está, hermanos, algo muy aleccionador, pero también muy duro, decía yo hace minutos. El versículo 9 dice, antes que sus ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará el con tempestad. Va a ser tan rápido la venganza de parte de Dios para con esos impíos que ni siquiera la olla con el hombre les va a dejar que se consuman los espinos, hermano. No. Los espinos eran como, pues sí, sabemos que era como leña, es leña. Usted así ha hecho en algún momento alguna fogata y ha aventado algunos espinos ahí. Los espinos son de fácil combustión. Bueno, antes que la llama alcance los espinos, dice que así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Entonces, la ira del Señor será, la venganza del Señor será, pero es del Señor, no nuestra. Entonces, lo que la imagen que está dando es la rapidez. Los espinos se usan como combustible, que arde rápido y arde fuerte. Pero antes de que el calor llegue a las ollas, Dios ya habrá intervenido. ¿Tu significado? Bueno, la destrucción de los malvados será súbita, o sea, será de repente, así, antes de que logren consolidar sus planes. No les va a dejar porque como ríos se los va a llevar, los va a arrebatar. El versículo 10, se alegrará el justo cuando vea la venganza, sus pies lavarán en la sangre del impío. Lenguaje fuerte, un lenguaje fuerte. Refleja la justicia retributiva o la justicia pagadora en la mentalidad hebrea antigua. No es un llamado, como lo he estado diciendo, no es un llamado a la violencia personal, sino una imagen de satisfacción en la justicia divina. Nada más. Y hermanos, y David tenía razón. David tenía razón por la simple y sencilla causa de que él había sufrido mucho. No una, era una y otra vez. Estaba siendo acosado, traicionado, etcétera, etcétera. Entonces, el justo, la aplicación que podemos dar, el justo no se alegra del sufrimiento en sí, ¿no? Sino se alegra de ver que Dios finalmente ha puesto límite al mal y ha reivindicado la verdad. Entonces, la meditación que tenemos práctica para este día, para el día de hoy, es que confianza en la justicia divina, aunque los malvados parezcan prosperar, su poder es pasajero, siempre va a ser pasajero. Entonces, hermanos, ahí estamos. Eh, Me atrasé un poco con las presentaciones por estar acá en la enseñanza, pero mire, al final de cuentas llegamos a la finalización. Dice el texto final, entonces dirá el hombre.
ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y ahí está, ahí estará. Y ahí podemos aprender algo muy importante de todo esto, hermano. Que una enseñanza principal de este versículo 11 es que Dios es, pues, justo. Esto, así. El versículo recalca que Dios no es un indiferente al mal. Ahí está, tampoco. Está corroborado. Sino que actúa como juez en la tierra. Aunque no lo parezca, es juez en la tierra. Va a haber una recompensa para el justo y aquí lo dice. Aunque nos veamos en tribulaciones, Dios nos va a dar la salida a ese mal a lugares mejores. Entonces, aunque el camino al justo pueda parecer difícil y sin reconocimiento inmediato, la Escritura asegura que hay recompensa. Hay también una esperanza en medio de la injusticia, si la hay. El Salmo responde al sentimiento de frustración cuando los impíos prosperan, recordando que la justicia de Dios es segura y esa llegará a su tiempo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces, finalmente, el contexto del Salmo 58 es un salmo imprecatorio donde el salmista pide a Dios que intervenga contra los malvados. Describe la corrupción y violencia de los impíos, comparándolos con serpientes venenosas. Culmina en el versículo 11 con una declaración de confianza en la justicia divina, mostrando que el juicio de Dios es la respuesta final a la maldad. ¿Qué podemos aplicar en nuestra práctica, aplicar en la vida diaria? Paciencia en la espera, hermanos. Seamos pacientes, ¿no? Esperar en la espera, la respuesta de Dios. Cuando la injusticia parece triunfar, este versículo invita a confiar en Dios o en que Dios ve y juzga. Que hay galardón para el justo, que ciertamente hay Dios que juzga aquí en la tierra, aunque no lo parezca. Y eso nos motiva a andar rectamente. Nos recuerda que vivir con justicia no es en vano. Vivir con justicia no es en vano, mis hermanos. Hay recompensa, aunque no siempre sea esta inmediata. Hay esperanza en la vida diaria y en momentos de desánimo por corrupción o por maldad, por alguna injusticia que nos han hecho. El Salmo fortalece la fe en que Dios gobierna con justicia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ojalá haya sido claro y de edificación para todos nosotros este salmo, a seguir adelante, luchando nuestra vida diaria, nuestras luchas, y sea un aliciente para que sigamos adelante fielmente. Que Dios les bendiga y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, hermano Moisés, por su buena presentación esta noche.